Y nosotros nos juntamos de un grupo de periodistas desde hace unos 2 años, nos hemos venido juntando para tratar de entender mejor digamos, lo que desde hace 2 años nos preocupaba. No había tantas estadísticas en ese momento tan claras. No se hablaba tanto del tema como ahora, del problema de violencia contra defensores ambientales específicamente. Un poco la historia del proyecto que hicimos para tratar de primero mostrar, digamos, cómo entender qué tan grave era el problema. Nos juntamos periodistas de primero 7 y ahora ya somos 10 países distintos. Hemos sido más o menos un grupo de 40 personas que nos hemos reunido en este proyecto que se llama Tierra de Resistentes para entender digamos, la magnitud del problema de la violencia contra defensores ambientales en toda América Latina y para investigar varios de esos casos en profundidad. Esto arrancó con un grupo de periodistas colombianos, para ponerles el contexto, que estamos reunidos en una organización que se llama Consejo de Redacción, que reúne a más o menos unos 120 periodistas de investigación en Colombia, que nos preocupaba la situación de los líderes ambientales en Colombia, pero que sabíamos que en todo caso había una relación con lo que estaba sucediendo en el resto de la región. Porque el marco normativo institucional actual no garantiza los derechos de las personas defensoras del ambiente. La hipótesis es que una de las principales razones es el no reconocimiento explícito e integral de la relación entre los derechos humanos y la protección del ambiente. No existe en la normatividad ambiental colombiana un reconocimiento explícito e integral de este relacionamiento entre los derechos humanos y la protección jurídica del ambiente. ¿Esto qué implica? Esto es un tipo de violencia, el no reconocer que existen estas conexiones, el no reconocer que existen personas que sufren mayores efectos por la crisis climática, por ejemplo, es un tipo de violencia, es un tipo de violencia estructural también, que afecta el tema de prevención y en general de las garantías para estas personas. El principal hallazgo también se lo resalto. Tenemos pocas leyes, a diferencia de otros países de América Latina y el Caribe, sobre los elementos principales del ambiente. Es decir, no tenemos leyes marco sobre bosques, leyes marco sobre agua, leyes marco sobre vida silvestre, aquellos elementos que son los más disputados y los más conflictivos. Ninguna de estas normatividades me habla explícitamente de esas consecuencias diferenciales en aquellos grupos especialmente vulnerables. Construimos una base de datos gigante entre los periodistas de estos países. Al principio pensábamos que íbamos a tener de pronto unos 400 casos. Muy trágicamente, muy a nuestro pesar, hemos registrado hasta este momento 2.367 casos en los 10 países que les decía de América Latina a lo largo de 11 años. Trazamos un universo, una década. ¿Cómo la construimos? Lo hicimos conversando con las diferentes organizaciones sociales, entidades del Estado, organizaciones indígenas, organizaciones ambientales, todos los distintos, digamos, entidades, grupos, personas que han venido documentando este problema. Rastreamos en total 225 casos de todo tipo de ataques. Nosotros no hemos querido centrarnos solamente en asesinatos porque no queremos solamente, digamos, visibilizar situaciones difíciles cuando ya es muy tarde, sino también otros tipos de violencia, desde desplazamientos, atentados, amenazas, siempre centrándonos en líderes ambientales que nosotros definimos como aquellos que vemos que claramente están defendiendo un ecosistema o un recurso natural o un territorio colectivo. Esto es que primero nos dimos cuenta que del total de América Latina, y en Colombia la tendencia es parecida, el 48% de los ataques que nosotros mapeamos se dieron contra, digamos, integrantes o comunidades étnicas, es decir, o indígenas o afrodescendientes. Contabilizamos ataques contra 100 personas pertenecientes a 159 pueblos indígenas distintos en América Latina. Eso les da una dimensión, una idea, perdón, a ustedes de la dimensión, de lo diverso y de lo extendido que está el problema. En Colombia encontramos ataques contra al menos 13 de los pueblos que están considerados como en riesgo de extinción física y cultural por la Corte Constitucional. Nosotros tratamos de entender si las comunidades y los casos que nosotros habíamos mapeado, esa gente había, digamos, antes de que cualquier hecho violento sucediera, había puesto en conocimiento de las autoridades el riesgo que estaban corriendo. Bien sea autoridades nacionales, tipo desde la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía en Colombia, hasta instancias internacionales, porque hay comunidades que han acudido al sistema interamericano, que han acudido directamente a Naciones Unidas. Y encontramos que en 48% de los casos sí había información de que había alertas previas. Entonces, hemos hecho hasta ahora 29 investigaciones en detalle sobre casos específicos, más de la mitad de ellas en Colombia, la mitad de ellos en región amazónica
y 20 de ellas, de las 29, digamos, en comunidades étnicas. Un poco refleja eso. Con estos casos lo que queríamos mostrar era individualizar, digamos, entender cuáles son desde los modus operandi que se están usando para atacarlos hasta cuál es el daño que le hacen a los liderazgos colectivos cuando los atacan de esta manera, o individuales, pues también. Y finalmente también cuál es el valor de los ecosistemas y los recursos naturales que esas comunidades protegen.